Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Les hablo acá desde nuestra iglesia, Fuente de Amor a las Naciones. Entonces, para mí es un privilegio poderles compartir esta porción de la palabra. Entonces, yo los invito que vayamos a nuestras Biblias, que vayamos a la fuente de vida, que es la bendita y hermosa palabra. Entonces, vamos a leer el Salmo 119, versículo 129. Salmo 119, versículo 129. Entonces vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbran. Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna inequidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y por tu bondad estamos respirando y estamos hoy acá en este lugar. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú limpiando los aires de este lugar, que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales y que la palabra que tú traes hoy para nosotros, para tu pueblo, Señor, que penetre en nuestro corazón y se haga vida y realidad en nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, que yo simplemente sea ese vaso, ese instrumento, ese canal, pero que tú seas esa agua viva, Señor. Gracias, Señor, háblanos, instrúyanos a través de tu palabra. Toma el control de mi mente y de mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Salmo 119. Este salmo es el salmo más largo de todos los salmos. Este salmo lo escribió el rey David. Este salmo tiene 24 estrofas. 24 estrofas. Que hoy estamos leyendo la estrofa. Es la estrofa número 17, o sea, 24 estrofas del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 24 estrofas, entonces por eso este salmo tiene 24 estrofas. Leímos la estrofa número 17 con la letra P del alfabeto hebreo. Entonces comienza así el salmista: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Vemos esa actitud y esa forma de vida ¿de quién? Del salmista. Del salmista, pegado a la palabra de Dios. ¿Pegado a qué? A la ley de Dios. Vemos esa expresión, maravillosos son tus testimonios. Esa expresión que el salmista comienza, cómo es pegado, cómo se pega a la palabra, cómo vive la palabra, cómo se deleita en la ley de Dios. ¿Qué nos quiere decir? ¿Será que si lo pasamos a nuestro contexto, dice la palabra de Dios, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma? Nosotros hemos guardado, ¿qué hemos guardado de la bendita palabra de Dios? ¿Qué hemos guardado de nuestro corazón? Y no me refiero a lo que quizás hemos memorizado o cuánto sabemos de la palabra o cuánto sabemos de memoria un versículo, sino que si es realmente, yo me refiero es cuánto ha hecho mella en nosotros la palabra de Dios. O sea, si la hemos vivido, si la estamos viviendo,
esa palabra sí realmente está brotando en nuestras vidas. Realmente esta palabra de Dios es para nosotros un modelo de vida. Si realmente en nuestras vidas se está haciendo en nosotras viva y eficaz, o simplemente es una palabra más que leemos y ya. Porque créame que la actitud con la que nosotros leemos la Biblia debe ser diferente a la que nosotros leemos un libro secular. Porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, tiene que notarse en nosotros un cambio realmente. Cada vez que leemos la bendita palabra de Dios, tiene que reflejarse en nosotros. Por eso dice el verso 130, la exposición de tus palabras alumbran y hace entender a los simples. Ya cada vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y entregamos nuestra vida a la bendita y hermosa palabra, automáticamente tiene que verse en nosotros el cambio. Cada vez que nos metemos a escudriñar la palabra, a deleitarnos en ella, tiene que reflejarse en nosotros ese cambio. Ya no somos simples, ya somos avisados, como dice el proverbio. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos avisa por medio de su Santo Espíritu cómo deben de ser los comportamientos de un creyente, cómo deben de ser los comportamientos de una persona que cree en el Señor, que lee la palabra de Dios, que es instruido por la bendita y hermosa palabra de Dios. Es el Santo Espíritu quien nos guía, quien nos dirige, quien nos guía a la palabra, quien nos dirige, quien nos hace sabios, quien nos hace prudentes. El sabio teme y se aparta del mal. La palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que la escudriñamos, nos enseña cómo debemos de portarnos, cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de expresarnos, primeramente ante el Señor y después ante nuestro prójimo. La bendita palabra de Dios, nuestro modelo, la que nos enseña un modelo diferente para vivir. Jesús vino y nos enseñó un modelo de vida y nos lo dejó plasmado en la bendita y hermosa palabra del Señor. Entonces esa es la palabra del Señor, la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos consuela, la que nos liberta, la que nos vivifica, la que nos purifica, la que nos santifica. Por eso el salmista dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. ¿Qué hemos guardado nosotros de la bendita palabra de Dios? ¿Qué hemos atesorado en nuestro corazón? Y no solo atesorar en nuestro corazón, y no solo es memorizar un versículo y sabérnoslo de memoria y recitarlo, y cada vez que nosotros estemos en una situación o lo que sea, sino es realmente vivir lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque es que no estamos leyendo un libro cualquiera, un libro secular, sino es la bendita palabra de Dios. Cada vez que yo leo un versículo es Dios quien me está hablando a mí, me está dando un consejo, me está guiando, me está exhortando, me está animando, me está purificando, me está diciendo qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, cómo debo de portarme en mi trabajo, en mi vida secular, y cómo debo de portarme en la iglesia, en mi vida espiritual. Eso me lo enseña Dios. ¿Cómo? A través de su santa y hermosa palabra. Y el Espíritu Santo de Dios es quien me lo revela. Entonces es diferente memorizar versículos y sabernos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, a sustraer las riquezas que hay en la palabra, aplicarlas en mi vida
para que yo tenga un estilo de vida diferente, ese estilo de vida que Dios quiere que usted y yo tengamos. Eso es la palabra. Dice, los hace entender a los simples. El Señor es el que nos da el entendimiento. ¿Y cuándo adquirimos el entendimiento? Primero, cuando oramos, ayunamos, pero lo adquirimos, el entendimiento lo adquirimos a través de la palabra, por medio de su Santo Espíritu. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba sus mandamientos. Qué expresión tan poderosa y tan hermosa del salmista. Deseaba, anhelaba los mandamientos, se deleitaba, eran como la miel de sus labios, dice el salmista. Anhelaba su palabra, se deleitaba en ella, la buscaba, la deseaba. Tu ley es más dulce que la miel en mi boca. Tu ley, tu palabra es más dulce que la miel en mi boca. Es poderosa la palabra de Dios. Créame que antes de conocer a Jesús y después de que conocemos a Jesús y somos creyentes, créame que es difícil que un cristiano creyente, verdaderamente convertido, pueda vivir, que pueda sostenerse fuera de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu, la que nos dirige, la que nos sostiene, la que nos guía. Es medicina para nuestros huesos. Es nuestro aliento de vida la palabra. Es su vida. La palabra de Dios es vida para nosotros. Dice que es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que no falla. La bendita palabra no falla, siempre y cuando nosotros actuemos de acuerdo a lo que está escrito. No va a fallar, nunca falla, porque es eficaz, es vida para el creyente. Y el creyente sin la palabra de Dios está muerto. Puede congregarse, puede ser el aleluya, pero si no vive de acuerdo a la palabra, o tratamos de vivir de acuerdo a la palabra, a lo que está escrito, estamos muertos. Porque la bendita palabra es vida para nosotros. Es nuestro alimento espiritual. Es nuestra vida. Lo que mantiene vivo a un creyente es la palabra. Si no hay palabra, no hay nada. Está muerto. Es un sepulcro blanqueado. Es la palabra la que nos mantiene vivos, fortalecidos y de pie. Por eso el salmista dice, mírame y ten misericordia de mí. Perdón, el versículo 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón y en mi corazón. Suspirar y anhelar, desear la palabra de Dios, desear ese manjar, desear la bendita y hermosa palabra de Dios. Dice el verso 132, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbra con los que aman tu nombre. La misericordia de Dios siempre está sobre aquellos que invocan el nombre del Señor. Los que invocan, los que confiesan y creen en su nombre y aman su nombre, aman la palabra, aman su ley, la misericordia de Dios está con ellos, con nosotros, si amamos al Señor, si convocamos su nombre, si confesamos su nombre, si creemos en su nombre, si confiamos en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Debemos de amar el nombre del Señor, desear su nombre, respetar su nombre, invocar su nombre. No cualquier nombre, es el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre los que invocan el nombre de Jesús de Nazaret hay poder, hay libertad, hay sanidad, hay todo, hay misericordia. La misericordia de Dios está sobre nosotros. Eso es lo que
Eso es lo que nos lleva a obedecer sus leyes, su palabra. Son todas las cosas que nos suceden al creyente, obra para bien, hermano. No importa lo que vivamos, pero si confiamos en el Señor, creemos en el Señor y obedecemos lo que dice la bendita palabra, que se levante lo que se levante, que venga lo que venga, estamos fortalecidos y sustentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice el verso 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Poderoso, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué quiere decir? Es Dios a través de la bendita palabra y por medio del Espíritu Santo quien comienza a darle un sentido a tu vida, quien comienza a darle un orden a tu vida, a tus pasos. Si estás caminando chueco o si tienes una vida chueca, deshonesta, desleal, la palabra de Dios te dirige por el buen camino, ordena tus pensamientos, ordena tu corazón, para que vivas una vida recta ante los ojos de Dios. Por eso dice, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos expuestos a desviarnos, expuestos a fallar, pero es tu palabra, es la bendita palabra la que nos ordena, le da un orden y un rumbo a la vida del creyente. Es la palabra la que te da un orden y un rumbo y un punto fijo, y ese punto fijo es Jesús el Cristo. Es la palabra la que ordena nuestra vida, esa vida desordenada que llevamos a veces. Vamos a la palabra y la palabra nos ordena. La palabra nos enseña cómo debemos de vivir una vida en santidad, una vida en rectitud ante los ojos de Dios. Dice la segunda parte de ese versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué me quiere decir? Que el pecado no tiene por qué enseñorearse de mí, que ningún mal genio se enseñoree de mí, que ningún resentimiento, que ninguna amargura se enseñoree de ti, que ninguna falsedad se enseñoree de ti, que ninguna altivez, que ningún engaño se enseñoree de ti, que la hipocresía no tiene por qué enseñorearse de ti, de tu mente, que la duda no se enseñoree de ti, que el rencor no se enseñoree de ti. Mejor dicho, en conclusión, que lo que Dios aborrece no se enseñoree de ti. El pecado, la maldad, la corrupción. Corrupto es el que no cree en Dios. Corrupto es aquel que no cree en Dios, que no cree en su palabra, que no obedece su palabra, que tiene un corazón corrompido, que quizás puede leer la Biblia, que quizás puede sabérsela quizás de memoria, pero vive en una doble vida, de doble ánimo. Eso es una persona que tiene un corazón corrupto, mente corrompida y corazón corrupto. Entonces que eso no se enseñoree de ti. El pecado no tiene por qué enseñorearse de ti, ni de mí, ni de nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes. Por eso dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí, hermanos. Nada de eso, nada lo malo se enseñoree de mí. Al contrario, nada de eso que va en contra de la palabra de Dios se enseñoree de nosotros. Nada tiene que lo malo enseñorearse de nosotros. Solamente que seas tú, Señor. El único que tiene que enseñorearse de mi vida y de tu vida es el Señor. Que Él sea nuestro amo y Señor
nuestro, que Él sea nuestro Dios, nuestro dueño de nuestro corazón, que sea Él el dueño de nuestros pensamientos, que sea el dueño de nuestro ser, nuestro, como dice la palabra de Dios, cuerpo, alma y espíritu se guarden irreprensiblemente para el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nada malo, nada corrupto, ningún pecado, ninguna clase de pecado, ni por más pequeñito que sea, no tiene por qué enseñorearse de nuestras vidas. Porque Dios aborrece el pecado. Y pecado para Dios es pecado, mentira es pecado, altivez, engaño, división, hipocresía, vanagloria, todo eso es pecado para el Señor. Entonces que esas cosas no se enseñoreen de nuestras vidas. El que tiene que enseñorearse en nosotros es el Señor. Nuestro corazón que sea para Dios, nuestra alma y espíritu guardados irreprensiblemente. ¿Para quién? Para Él, para que cuando Él venga nos encuentre conforme Él quiere, personas irreprensibles, sin mancha y sin arruga, como Él desea una iglesia. Dice la bendita palabra de Dios, el verso 134: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Él me libra de los que me quieren violentar. El Señor libra, nos guarda. El Señor nos protege, el Señor nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en Él, porque guardamos su palabra, porque guardamos sus mandamientos. Dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su ley, cuando aprendemos a obedecer y a entender que sea Dios quien dirija nuestros pasos, automáticamente las bendiciones vienen solas, todo viene por añadidura. El Señor nos va a guardar, el Señor nos protege, el Señor nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sabe por qué? Porque estamos protegidos bajo sus alas, porque honramos al Señor, porque esperamos en el Señor, porque obedecemos su palabra, porque anhelamos su palabra, porque nos deleitamos en su palabra, porque su palabra y su ley en mis labios es como la miel, dulce, dulce. Cuando aprendemos a vivir en obediencia a su palabra, cuando no adulteramos la palabra, cuando la vivimos y la recibimos tal y como está escrita. Cuando el Señor, o cada vez que el Señor nos instruye, nos habla, nos aconseja a través de su palabra, aceptamos y la tomamos tal y como es. Porque es medicina para mis huesos, es medicina para mi alma. Porque yo sé que si yo tomo este remedio que es la bendita y hermosa palabra, esta medicina que es la palabra de Dios, y yo dejo más bien que esta palabra, esta bendita y hermosa palabra me santifique, me purifique, voy a tener una mente, un corazón y una alma sana, irreprensible para el Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Si nosotros siempre queremos hacer es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios siempre me enseña y me introduce y me enseña es hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Qué lindo y hermoso y precioso es cuando hay un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. Las maravillas, como canta, como nos escribe aquí y nos ilustra aquí el salmista. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Los ha guardado mi alma, ¿qué quiere decir?
que toma lo que dice la bendita palabra y pone por obra lo que está escrito. Los guarda en su alma. Ama su alma, por cuanto ama su alma y valora su alma, obedece al 100% lo que está escrito en la bendita y hermosa palabra. Porque entiende, ya no es simple, dice la palabra de Dios que hace entender a los simples. Porque es la palabra la que nos da el entendimiento. Ya vamos a ser creyentes entendidos y comprendidos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que me hace entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, entender los tiempos, entender todo, entender y comprender y saber que acá estamos de paso, que aquí solamente somos unos peregrinos, que en cualquier momento despegamos. Es la bendita palabra de Dios la que me hace entender a mí que si yo soy obediente y cumplo al pie de la letra la bendita y hermosa palabra, sé que me voy para el reino de los cielos, porque ya me esperan moradas celestiales. Pero también la persona entendida sabe para dónde se va y sabe que aquí estamos de paso. Las personas entendidas, y el Señor es quien abre nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo abre? A través de la palabra. Nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el discernimiento a través de la palabra, a través de su ley, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos. Dice el versículo 130, la exposición de tus palabras, nos expone la palabra, acá está, nos la dejó y Él nos la expone para que nosotros la tomemos y la atesoremos y la pongamos por obra. La exposición de tus palabras alumbran mi vida, alumbran, despejan mi mente, me hacen una persona racional, entendida, alumbra mi camino. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el peligro, para que yo pueda ver los obstáculos, para que yo pueda ver lo que me está apartando de Dios, para que yo pueda ver el camino que Jesús ha trazado. Dice el Salmo 119 también, en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que alumbra tu corazón, la que alumbra nuestras vidas. Y cuando hay luz, tú sabes en dónde pisas, tú sabes por dónde caminas, tú no te vas a tropezar. Te voy a poner este ejemplo. Cuando tú estás caminando en oscuridad, lo contrario de la luz es la oscuridad. Cuando tú estás caminando en oscuridad, ¿qué pasa? No ves por dónde estás caminando, no ves a dónde estás poniendo tus pies. Por eso es que te puedes resbalar y caer, te puedes tropezar y hacerte daño. Por eso el Señor nos deja esta palabra para que abra nuestros ojos y alumbre nuestra vida, nuestro camino. Por ende, no resbalarnos, por ende saber por dónde estamos caminando, por dónde estamos pisando, qué terrenos estamos pisando, para que no te tropiece y no te hagas daño, para que no te resbales y te caigas. Si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, es la palabra la que te dirige por medio de su Santo Espíritu y te guía por el buen camino. ¿Y ese buen camino quién es? Jesús, el Cristo. Es la palabra la que nos sostiene y no deja que tu pie resbale, porque es la palabra la que te sostiene, la que te alimenta, la que te sujeta, la que te confronta, la que te vivifica, la que te instruye, la que te guía por el buen camino, la que te alimenta para que tú crezcas espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente?
cuando nos deleitamos en la bendita y hermosa palabra de Dios. Todo va encatenado en oración, pero con palabra. La palabra es viva, es vida, y la palabra es viva y eficaz. Esto es eficaz. Esto es lo que cambia y transforma mentes y corazones. Es la bendita y hermosa palabra. El creyente de verdad, fuera de la palabra de Dios, está muerto. Es un muerto andante. Quizás puede estar más muerto que las personas del mundo. Esto es tu alimento y mi alimento. Es la palabra la que nos mantiene vivos y estamos vivos. Es la palabra de Dios la que nos conecta con el reino celestial. No hay otra forma y no hay otra manera de yo conectarme con el reino de los cielos sino la palabra. La palabra del reino de los cielos, he aquí que el reino de los cielos se acerca. Y el reino de Dios está con nosotros. ¿Y cuál es el reino de Dios? La palabra. La palabra es el reino de Dios, acá en esta tierra. Es la bendita y hermosa palabra, la que alumbra tu vida y alumbra mi vida, la que nos conecta con el trono de la gracia. Jesús, el Cristo, es la palabra la que nos quita el velo, la que nos quita el velo, ese velo que hay en las mentes de las personas cauterizadas. La palabra rompe ese velo. Es la palabra de Dios la que nos hace y la que nos saca de la ignorancia. ¿Sabe cómo se quita la ignorancia del creyente? Cuando va a la palabra de Dios. Ahí Dios quita la ignorancia del creyente. Hoy en día muchas personas, la iglesia está ciega y la iglesia tiene un velo. Quizás no todo, el 85-90% de la iglesia tiene un velo. ¿Sabe por qué? Porque han dejado la palabra de Dios, porque no van a la fuente de vida, porque no van a la palabra para que los alumbre y para que los ilumine y para que los guíe, sino simplemente quieren ser ellos sus propios guías y alumbrarse no con la luz de la palabra, sino con la luz que entre comillas el mundo ofrece. Entonces, mis hermanos, que seamos como el salmista. Maravillosos son tus testimonios, maravillosos son los testimonios del Señor. Y los testimonios de Dios, ¿a dónde los encontramos? En la palabra de Dios. Aquí están los testimonios de Dios. Maravillosos son los testimonios de Dios. Deleitémonos en esa palabra. Y cada vez que, si usted y yo leemos un versículo, no es como leer un libro cualquiera, sino cada vez tomamos una palabra de la Biblia, la sustraemos y la ingerimos a nuestras vidas, automáticamente tiene que hacer un efecto, un cambio en nuestras vidas. Esta medicina, cada vez que nos la tomamos, tiene que hacer un efecto, una transformación. De a poquito está haciendo una mella en nuestro corazón y está haciendo una transformación. Y es la bendita palabra la que quita el velo. Y la palabra es el Logos. Y el Logos, ¿quién es? Jesús, el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo es la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este es el Verbo. Este es el Logos. Esta es la palabra. Viva y eficaz. Lo que tú digieres de acá es viva, y esto es vida para ti y para mí. Vuelvo y lo repito, el creyente de verdad no puede vivir fuera de la palabra,
porque es la bendita palabra la que te mantiene y me mantiene vivo espiritualmente. Fuera de la palabra de Dios estamos graves. Que volvamos a la palabra, que volvamos a la ley. La exposición de tus palabras alumbra. Esta exposición que Dios tiene para nosotros, que es su palabra, son las que alumbran nuestras vidas, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestras mentes. Nos da el entendimiento y la capacidad de poder entender que es Dios quien nos habla a través de la palabra y que es lo que Él quiere, lo mejor para nosotros, siempre y cuando nosotros entendamos y comprendamos que al Señor se le obedece. Nosotros somos los privilegiados cuando le obedecemos al Señor. Es bueno obedecerle a Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí, suspiré, porque deseo tus mandamientos. Que su boca cuando se abra y suspire es para desear la ley de Dios, para desear la palabra de Dios. Que esto sea tu deseo, que esto sea tu anhelo, porque que anhelemos la vida, y la vida está aquí en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Tu palabra es más viva y eficaz y cortante que espada de doble filo. Tu palabra penetra nuestros huesos. Tu palabra es parte nuestros corazones. Tu palabra penetra. Tu palabra es la que nos cambia. Tu palabra es la que nos vivifica. Tu palabra es la que nos regenera. Tu palabra es la que ordena nuestras vidas. Tu palabra es la que le da un orden y un sentido real a la vida del creyente. Es tu palabra, Señor, la que nos da vida y vida en abundancia, porque sabemos que tu palabra es verdad. Tu palabra eres tú la palabra, eres tú el Logos, eres tú el Verbo que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros y ahora habita entre nosotros por medio de tu Santo Espíritu, pero tú nos hablas a través del Logos, de la palabra, Señor, del Verbo. Muchas gracias, Señor, por dejarnos la herencia más grande, el tesoro más grande que tú nos has dejado, que nos ha heredado, es tu palabra, Señor. Que la busquemos, que la anhelemos, que la busquemos, que la anhelemos, que la deseemos. Deseamos esa bendita palabra, porque ahí está la vida eterna. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí, dice el Señor Jesucristo, que lo dejó registrado en el Evangelio de Juan 5:39. Escudriñad, deleítese, escudriñe, ahonde más, cada día más, que no nos conformemos con lo que sabemos, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que ahondemos más en tu palabra, que la deseemos más, que nos deleitemos cada día más y más y más, que no nos conformemos con nuestra manera de vivir, sino que nos parezcamos cada día más a ti, que seamos semejantes a ti. Ayúdanos, Señor, y muchas gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta poderosa palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que esta palabra se haga vida y realidad en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos cada día más, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, a meditar en tu palabra
porque tu palabra es medicina para nuestros huesos, porque tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque tu palabra penetra en nuestro corazón, que esa palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y podamos vivir de acuerdo a tus mandatos y a tus estatutos, Señor. Que tu palabra, que ordena mis pasos, o sea, ordena mi forma de vivir a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Dios, por escucharnos, Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que esta palabra se haga vida y realidad en nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente. Mil bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.